Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy traemos un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo y que seguro que les va a interesar muchísimo. Vamos a desgranar una noticia que ha puesto a muchos fanáticos con la piel de gallina, y es que parece que el guapo Kerem Bürsin ha confesado, o al menos ha dejado entrever, algunos celos relacionados con nuestra querida Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que conquistó corazones a nivel mundial con su química en pantalla y que muchos seguimos esperando que consoliden su relación fuera de ella, parece que atraviesa uno de esos momentos que, aunque humanos, siempre dan de qué hablar. Antes de sumergirnos de lleno en esta jugosa información, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando se habla de Kerem Bürsin y Hande Erçel, automáticamente se nos viene a la mente la icónica pareja de Serkan y Eda en la serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible para los fans no fantasear con que esa conexión traspasara la pantalla. Y de hecho hubo un tiempo en que pareció que así era, que su relación iba más allá de la ficción, alimentando un sinfín de rumores y esperanzas. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus giros inesperados, y aunque ahora mismo su relación amorosa parece ser un capítulo cerrado, la admiración y el cariño mutuo, al menos por parte de los fans, siguen intactos. La noticia que hoy nos ocupa se centra en unas recientes declaraciones, o más bien, en unas interpretaciones de sus palabras y gestos, que apuntan a que Kerem Bürsin podría estar sintiendo celos por Hande Erçel. Y la pregunta clave es, ¿celos de qué o de quién? Aquí es donde la cosa se pone interesante y vamos a analizarlo con lupa. Todo parece haber comenzado con una serie de comentarios que Kerem ha hecho en entrevistas recientes, y también con su actividad en redes sociales. Se ha notado un patrón, una sutil pero perceptible reacción ante ciertos eventos relacionados con Hande. Por ejemplo, cuando Hande ha sido vista compartiendo momentos con otros colegas de profesión, o cuando se han anunciado nuevos proyectos en los que ella participa junto a otros actores, se percibe una especie de inquietud en las respuestas de Kerem. No se trata de declaraciones directas y escandalosas, sino más bien de respuestas evasivas, de miradas que dicen más que 1000 palabras, o de comentarios que, al ser analizados por los fanáticos más observadores, insinúan una especie de malestar. Los fans, que son expertos en detectar hasta el más mínimo detalle, han sido los primeros en notar estas sutiles señales. Han comparado sus reacciones en diferentes momentos, han analizado las entrevistas una y otra vez, y muchos han llegado a la misma conclusión. Kerem parece reaccionar de manera particular cuando se trata de la vida amorosa o profesional de Hande con otros hombres. Uno de los puntos que más se ha comentado es la forma en que Kerem ha respondido a preguntas sobre la actual vida sentimental de Hande. Si bien él siempre ha mantenido una postura de respeto y apoyo hacia ella, hay un matiz en sus respuestas que algunos interpretan como posesividad o simplemente como esa vieja familiaridad que a veces cuesta soltar del todo. Por ejemplo, en una entrevista reciente, al ser preguntado sobre un posible nuevo romance de Hande, Kerem habría respondido algo como: Hande es una persona maravillosa y merece toda la felicidad del mundo. Yo siempre estaré ahí para desearle lo mejor. Una respuesta políticamente correcta sin duda, pero para algunos, la pausa antes de responder, la mirada un poco perdida, o el énfasis en el siempre estaré ahí son indicios de algo más. Además de las palabras, su actividad en redes sociales también ha sido objeto de escrutinio. Se ha notado que en ocasiones, Kerem ha dejado de seguir o ha unfollow a ciertas personas con las que Hande ha sido vista o con las que se le ha relacionado. Si bien esto puede tener múltiples explicaciones, la coincidencia temporal con la aparición de esas figuras en la vida de Hande ha llevado a muchos a especular sobre una posible estrategia de Kerem para marcar territorio o para distanciarse de aquellos que considera una competencia. Es importante recalcar que hasta el momento no hay una confesión explícita de celos por parte de Kerem Bürsin. Lo que estamos analizando son interpretaciones, lecturas entre líneas, y la aguda percepción de los fanáticos que siguen de cerca cada movimiento de esta pareja que, a pesar de los años y de su separación, sigue generando tanta fascinación. La dinámica entre ellos siempre ha sido de una profunda conexión, y es natural que esa conexión,
aunque no sea romántica, pueda generar ciertos sentimientos, incluso si son de esa naturaleza un tanto complicada como los celos. Podría ser que Kerem, a pesar de haber seguido caminos separados con Ande, todavía guarde un cariño especial que se manifieste en forma de celos. Es una pregunta que resuena en muchos. La química que compartieron en pantalla y la intensidad de su relación pasada han creado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Y es posible que al ver a Ande prosperar y, quizás, rehacer su vida sentimental, Kerem experimente esas emociones que son tan humanas y a la vez tan difíciles de admitir. Otro aspecto a considerar es la propia personalidad de Kerem. Conocido por ser apasionado y protector, no sería de extrañar que en el fondo, aún sienta esa necesidad de velar por el bienestar de Ande, incluso si eso implica una dosis de incomodidad ante la idea de que ella pueda estar feliz con alguien más. En muchas entrevistas, Kerem ha descrito a Ande como una persona increíble, talentosa y con un corazón de oro. Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, hacen pensar que el vínculo entre ellos va más allá de una simple relación profesional. Por otro lado, es crucial no caer en la especulación excesiva. El mundo del espectáculo está lleno de rumores y de interpretaciones que a veces se alejan de la realidad. Quizás lo que nosotros interpretamos como celos, para Kerem sea simplemente un gesto de amistad sincera, de protección hacia alguien a quien aprecia mucho, o incluso, de nostalgia por lo que fue. La línea entre la amistad profunda y los sentimientos que uno no termina de soltar es muy delgada, y es fácil cruzarla, tanto para los involucrados como para quienes observan desde fuera. Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel han tenido en sus seguidores. Su historia juntos, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido seguida con una intensidad poco común. Y es precisamente por eso que cada pequeño detalle, cada declaración, cada gesto, se convierte en motivo de análisis y debate. Los fans anhelan verlos felices, ya sea juntos o por separado, y esa emoción se traduce en esta constante búsqueda de información y en la interpretación de sus acciones. Así que, ¿son celos lo que siente Kerem Bürsin por Hande Erçel? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y probablemente multifacética. Podría ser una mezcla de cariño, de protección, de nostalgia, o incluso, sí, de esos celos que a veces son difíciles de erradicar por completo, incluso cuando se han tomado caminos distintos. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre ellos, de alguna forma, sigue presente, y eso es algo que sus fans agradecen y celebran. Ahora hablemos un poco de la repercusión de todo esto. Cuando este tipo de noticias salen a la luz, las redes sociales explotan. Los comentarios se dividen entre aquellos que apoyan a Kerem y entienden sus posibles sentimientos, los que defienden a Hande y creen que merece seguir adelante sin ningún tipo de obstáculo, y los que simplemente disfrutan del drama y la especulación. Es un fenómeno fascinante ver cómo la vida de los famosos se convierte en un espectáculo para millones de personas. Y es aquí donde entra su opinión, nuestro querido público. ¿Qué creen ustedes? ¿Realmente Kerem Bürsin está celoso de Hande Erçel? ¿O son solo interpretaciones nuestras? ¿Creen que su amistad es lo suficientemente fuerte como para que él reaccione de esta manera? Nos encantaría saber su perspectiva. Déjenos sus comentarios aquí abajo, cuéntenos qué piensan. Su opinión es valiosísima para nosotros y para toda nuestra comunidad. Hemos explorado las sutiles señales, las interpretaciones de sus palabras y gestos, y el impacto que estos posibles celos están teniendo en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo la profunda conexión que Kerem y Hande compartieron sigue resonando en la mente de sus seguidores, y cómo cada detalle de su vida personal se convierte en un tema de conversación. En resumen, aunque no tengamos una confesión explícita, las evidencias apuntan a que Kerem Bürsin podría estar experimentando ciertos sentimientos de celos relacionados con Hande Erçel, o al menos, una fuerte conexión emocional que se manifiesta de forma peculiar ante la idea de verla feliz con otros. Esto, lejos de ser algo negativo, nos recuerda lo humanos que son, incluso las estrellas de Hollywood, y lo compleja que puede ser la dinámica de las relaciones, incluso después de haber terminado. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros prepararlo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Antes de que se vayan, quiero hacerles un último llamado. Si este contenido les ha parecido interesante, si han disfrutado de nuestra conversación, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo.
Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fanáticos de Kerem y Ande, o simplemente que disfruten del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.